cada día que pasa es un día más cercano a los grandes descubrimientos. Descubrimientos, enigmas y misterios, como predijo varias ocasiones Jesucristo, el mejor profeta de todos los tiempos. Él predijo que todo enigma, que todo misterio, por oculto que esté, protegido que esté, se llegará a revelar. Él no mintió, no exageró, no dijo algún día quizás, no, se llegará a revelar todo. Hay tantos misterios, tantos crímenes, atrocidades, y gran parte causados por Vaticano y las noblezas. Que preguntan al Vaticano cuántos cientos de miles de personas inocentes, niños, mujeres quemaron vivos. Miren en los calabozos de la Inquisición. Se asustará de ver aquello. Donde a la pobre gente le metían y las torturas más diabólicas les hacían para hacer firmar un documento que ellos sí, que ellos habían aportado al diablo colaboración para matar gente, o sea, cualquier barbaridad, y la gente firmaba antes de que siguieran torturándolos. Los cortaban miembros, los amputaban pechos, les sacaban los ojos, o sea, las bestialidades, y cogían los verdugos, eran los monstruos más diabólicos de los monasterios, estos perturbaban mentales. Hay una película muy buena que revela una imagen clara de lo que eran los monasterios. Monstruos, gente anormal. El nombre de la rosa, una película muy buena, interpretada por Sean Connery, muy buena, muy buena. Que la realidad que eran los monasterios, un poco de pedófilos, de criminales, de sádicos, demoníacos, tripero, era eso. Y cogían niñas, niños, las violaban, las torturaban, las quemaban vivas. Cada monasterio que se abra y se ha abierto aparecen cientos de cadáveres de niños. Poco hablan los medios de comunicación de eso, ¿verdad? Hace unos años en Irlanda, me parece, se sacaron, no sé, cientos de cadáveres de niños en fosas comunes. Y en cada monasterio que se abra aparecen cientos de cadáveres. ¿Y qué dicen? No, es que las madres, que madre que era ostra, que madre cogían al niño y le traban a una fosa común y echaban un poco de tierra y fuera, ya está. Sí, ¿verdad? Verá que casi todos estos cadáveres, si se hacía un análisis, se hará, tienen la cabeza rota de un martillazo o ahogados o tal. Se podrá hacer análisis. Y vengo a decir, porque estamos ya muy cerca de las grandes revelaciones, grandes descubrimientos. Jesucristo lo predijo y será digamos, una, una explosión de emoción para la tierra que se revelen todos los misterios. ¿Cómo es posible? No olviden que hay un descubrimiento que da miedo a las élites, la cueva de Hércules. Ese nombre no es original, era la cueva de Salomón. Salomón, hijo del rey David, vino a España varias veces. Además, hizo en España, pues sí que lo dice la Biblia, hombre, las naves de Tarsis, las naves voladoras de Salomón. Y hay escritos que se pueden demostrar, escritos antiguos, escritos papiros, que Salomón viajaba con ejércitos de israelitas a varios confines de la tierra, venían de la reina Saba. La Biblia dice que casi todos los reyes de toda la tierra venían a ver a Salomón, de toda la tierra, no de parte de la tierra. ¿Por qué? Se los traían. Salomón, muchas veces se extraña a la gente que aparecen en sitios remotos, que no ha estado ni la cultura nunca. Las minas de rey Salomón, las islas Salomón, no sé qué, o sea, ¿de dónde sacaron el nombre de Salomón? En sitios que no había entrado ni la cultura ni nadie. Y escritos de Salomón, que estuvo por toda la tierra, los hay a montones. Y no quiero relatar más cosas de Salomón que sacaré, para que se den cuenta y se compruebe que efectivamente, y por cierto, se comisionó a Salomón venir a España para hacer la cueva de Hércules. La cueva de Hércules, ese es el nombre popular que le dieron los romanos a uno de sus supuestos dioses, de Hércules, o Zeus, o lo que sea, o la diosa Artemis, la diosa Chichi, Osiris, montones de religiones con dioses y diosas a montones. Y entonces hay escritos en la Biblia que Salomón venía cada 3 años a España, comandando, venía un camello, y se llevaba toneladas de oro preparado, refinado, de España a Israel. Y se llamaba el oro de Ofir, oro purísimo. Y con ese oro hizo Salomón rico a todo Israel, de tal manera que dice la Biblia que para los israelitas en el tiempo de Salomón, el oro era como las piedras, no tenía valor. Tenían los sótanos, generalmente las cuevas en los
digamos, en los sótanos, la gente guarda trastos viejos o patatas o fruta o cosas así, ¿no? Pero entonces lo metían en lingotes de oro, porque claro, el oro era abundantísimo y Salomón llevaba cargamentos, hizo rico todo Israel. Y Salomón llegó a ser el rey más rico de todos los tiempos. Bueno, pues Salomón en la cueva de Hércules hizo una mesa, se llamaba la mesa de Salomón. Y mesa, bueno, ¿qué nombre se podía dar hace miles de años? El cronovisor de Salomón, porque hay escritos antiguos que eso se puede verificar. Si lo que estoy diciendo se puede ver hasta en internet, que Salomón había hecho, decían los súbditos de Salomón, que habían visto, había fabricado una mesa milagrosa, que podía ver en ella cosas del pasado y del futuro. O sea, un espejo mágico. La mesa está preparada en la cueva de Hércules. Por eso no ha salido. Fíjese que hay una maldición constante en la cueva de Hércules que resta de la siguiente manera. Salomón puso que es la colonia más antigua de judíos en Europa, en España, en Toledo. Está todavía, es conocida, la judería. Hay una colonia, todavía vive, miembros de aquellos tiempos, que Salomón los dejó allí preparados para que prepararan la cueva de Hércules y que prepararan que nadie entrara sino salvo el rey, y no tenía que entrar tampoco, el rey que fuera, da igual. Entonces tenía que poner un candado en la cueva, de tal manera que no entrar. Y cuando él muriera o cuando él la aplicara, su hijo un candado, irse a su casa y ya está. Pero si entraba alguien, tenían que matarlo, no tenían que entrar nadie. Salvo, llegaría el tiempo de fin, la leyenda que dejó Salomón, que llegaría un gran monarca, que entraría en la cueva. ¿Con qué fin? Para hacer de España un país poderoso, grande, en toda Europa. Aunque recuerden que en varias ocasiones España llegó a ser un país, una potencia mundial. Había posesiones de España en todo el mundo. O sea, llegó a ser una potencia. Había posesiones en África, en Norte África, en Asia, en las Filipinas, en todo el mundo. Todo el mundo. Era España un país, como decía el tiempo de aquel rey Felipe II, que en España no se ponía el sol. Todavía España poseía a todo el mundo. Volveremos otra vez a los viejos tiempos. Porque hay, piense que el idioma español es el idioma, creo, segundo idioma más hablado de todo el mundo. Casi toda Sudamérica, parte de la mitad de Norteamérica, casi todo el mundo habla español. Se dejó los legados de las colonias españolas de Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro y toda aquella gente, que era obligatorio que los indígenas hablaran español, porque había posesión en España en todo el mundo. Pues ten en cuenta, medio mundo habla español. Fíjate que es curioso que en Norteamérica, ¿no? Que la policía le obligan, a lo que sea policía de tráfico de carreteras o servicios secretos, a hablar español. Porque la inmigración de toda Sudamérica está centrada en América. Todavía hoy millones entran. Y entonces era obligatorio a los policías y hoy de que aprendan español para cuando tuvieran que hacer unas detenciones, que casi toda parte, no todo, la criminalidad viene de países subdesarrollados norteamericanos, de Venezuela o de México, donde fuera. Pero bueno, vamos al punto, Toledo. Y Toledo está esperando a que se abra la cueva de Salomón. Recuerda que la Biblia, la historia de España, dice que en el año 711, durante el reinado del rey godo Rodrigo, que había muerto su antecesor y entonces tenía que poner un candado. Entonces él dijo que no ponía un candado. Y entonces se negó. Le dice, bueno, ¿por qué? Dice, no, eso es una idiotez. Y él empezó a murmurar, el rey, claro, a sus súbditos. No, mira, aquí debe haber algo. Esto lo han puesto, pero si lleva aquí siglos, sí, claro, lleva siglos, porque la superstición de la gente es muy grande, ¿no? Le dicen esto tal y se lo cree. Aquí han dejado a algún listo, hace cientos de años, a unos tesoros. Y entonces, con una leyenda, ya la gente tiene miedo a entrar por si pasa algo y tal, a ver si es verdad y tal. Como la iglesia ha hecho miles de leyendas, de milagros, de suposiciones, de visiones. Y entonces, no, vamos a entrar. Y le dieron miedo, no. Y entró una comisión, en tiempo del rey Rodrigo, en la cueva de Hércules, la cueva de Salomón, que era, bueno, entonces, dice que salió asustada. Estuvo esperando fuera, el rey no entró él, pero a ver, y salió todo asustado, en blanco. ¿Qué ha pasado? Dijeron más o menos, allí hemos visto una sala grande, una mesa grande. Dice, y había unos seres metálicos que daba miedo, daban mazazos en la tierra y salimos asustados.
Dice, bueno, eso lo tengo que ver yo. Bueno, es peligrosísimo. Blancos todos asustadísimos. Digo, bueno, vamos a entrar de nuevo. No, no, que esto es... Porque había una leyenda que dejó Salomón, que si alguien antes de tiempo entraba en la cueva de Hércules, rompía aquel mandato, vendría a España una invasión árabe que duraría 700 años y España entera sería esclavizada por los árabes. En tiempo de Rodrigo pasó aquello, que él entró y se dio cuenta de que cuando vieron aquellos monstruos, aquellos metálicos, robots, no iban a decir robots en aquellos tiempos, seres metálicos, pensaban que eran dioses y tal, y una mesa y unos rollos, ¿sabes? Que dice que vio unos rollos, eran, digamos, vamos a poner en términos más modernos, ¿lo entiendes? Vio un rollo metálico que le abrió y era, digamos, un ordenador, un rollo metálico que veía imágenes de caballos y árabes con espadas de media luna y tal, invadiendo España. Y efectivamente salió aquello. Cuando salió Rodrigo, vio que ya era verdad. Y Rodrigo ya en poco tiempo después murió en una batalla de Guadalete y tal. La corte desapareció. Vinieron los árabes, invadieron toda España, desde el norte hasta el sur. Y llegó a ser España árabe durante 700 años, hasta el año 1492, que los reyes católicos de Isabel y Fernando y unió a España de nuevo y tal, y echaron a los árabes y a los judíos fuera del país. Ahora está llegando el tiempo real en que se revelará la mesa de Salomón. Con la ayuda de Dios, yo la revelaré. Yo sé dónde están las entradas. Toledo es muy místico, que es Toledo es como un museo antiguo, porque Toledo, en un principio, fíjate la barbarie, que Toledo entero, una capital capaz de una montaña gigantesca, ¿no? Era todo iglesia y convento. Claro, la iglesia enseguida todo suyo, a cobrar a todo el mundo y a esclavizar a todo el mundo, todo suyo. Solo iglesias y conventos y monasterios, no había otra cosa. Y los súbditos, a los españoles esclavos, para trabajar para ellos. Y entonces empezamos ya a poner todas las colonias que venían, invasores, de normandos, digamos, romanos, de godos, de visigodos, de árabes, de judíos. En España empezó una mezcla de todas las culturas antiguas, entablades en Toledo, que es el centro de España. Y claro, Toledo es un museo, digamos, antiguo. O sea, cada calle es diferente. Usted ve calle, pero sí, como un museo. Ve unas calles que aquí en la zona, la judería, se ve formas típicas del judaísmo, las ventanas, las calles, tal. Luego otras los árabes, luego otras los godos, luego otras las típicas romanos con sus puentes, con sus casas. Es un museo. Pero claro, allí la cuestión es que la entrada a la Cueva no la hayan hallado nadie. No la pueden hallar. Porque es una entrada que si la hubieran hallado ya hace muchos siglos, hubiera entrado todo el mundo. No entra. No, porque está preparada para que no entre nada más que la persona indicada. Y por mucho que escarbaran por todo Toledo, que está invadido de túneles, Toledo, túneles por todos sitios. Túneles está a varias alturas. Hay gente que dentro de los túneles con linterna y se ha perdido, ya no ha vuelto a salir. O sea, es peligrosísimo. Porque no hay una dirección concreta, no hay una señalización como en una carretera. Entonces te meten con la linterna, se acaba la luz, o te desvías del túnel y sigues andando, vas una escalera, otro túnel, vuelves a subir, te confundes, es laberíntico todo, arriba y abajo, y te pierdes. Hay gente que se ha perdido ya no, por ejemplo, los esqueletos algún día. Se han quedado tirados y por mucho que grites no te encuentras nadie. Y allí está preparada una nave gigantesca, la cueva de Salomón, el cronovisor Salomón y los robots. Eso se da miedo a las élites, sobre todo los reyes y al Vaticano. Da mucho miedo. ¿Por qué? Porque la mesa Salomón, digamos en términos más modernos, es un cronovisor. ¿Qué es un cronovisor? Son un instrumento técnico que puedes llamar, apelar y ver cosas del pasado que han pasado y cosas del futuro que no han pasado todavía y las ves. Eso parece fantasioso, pero es real. Piense que ya se hizo experimento en el año 1900, me parece que era el 44, me parece que era el 43, no me acuerdo muy seguro, cuando el experimento de Filadelfia, que ya se hizo un experimento con un destructor de la Marina norteamericana, se llama Aldridge, que era para invadir, desembarcar los norteamericanos aliados con Inglaterra y Holanda y todos los países hacia las playas de Normandía, desembarcar los soldados y hacia Alemania, libertar a Alemania del Tercer Reich. Entonces, en eso querían hacer un experimento para evitar los radares alemanes que estaban sabían los alemanes ya por el contraespionaje que iban a desembarcar allí, que era la zona más factible, donde una playa inmensa, llana, donde desembarcarían los soldados y rápidamente pues hacia Alemania.
Y en aquella desembarco en Normandía, pues era la cuestión de evitar que los alemanes, que los barcos se acercaran mucho. Pues entonces habían radares, aquellos impresionantes, que podían definir dónde están, cuántos vienen, cuántos barcos, y podían preparar las tropas alemanas. Hay búnkeres, todavía existen, de la Segunda Guerra Mundial, donde prepararon, hubo una matanza aquella mañana del desembarco real, que aquellos soldados norteamericanos, heroicos, ingleses y tal, murieron cientos y no miles aquella mañana, porque era un tiroteo constante y desembarcaron varias zonas, y bueno, hubo una matanza, pero desembarcaron, pudieron conquistar aquella playa y llegar hacia Normandía. Luego vinieron aviones, descargaron tropas norteamericanas, inglesas y liberaron a Alemania de Testaray. ¿Y por qué digo esto? Porque aquel experimento Filadelfia en 1943 en el puerto de Filadelfia fue un super éxito, porque el super éxito consistió en que la idea era hacer posible cómo hacer invisible, o de otra manera dicho, no visible para los radares, un barco que se acercara en una playa, por ejemplo. Y la idea era hacer unas vibraciones electromagnéticas que el radar no captara nada. Podía ser el viento, podía ser aves, podía ser la ola del mar. Entonces el radar capta algo metálico fijo que se va haciendo grande, se va acercando. Eso lo capta, como un avión capta otro avión a la lejanía y se va acercando, ¿no? Entonces el éxito fue de una manera tan rotunda que el éxito fue que desintegró el destructor con la marina dentro en un experimento en Filadelfia y se desapareció de la vista. No solamente porque fue para otro sitio, porque desapareció, se desintegró y apareció en otro puerto. Y luego fue recuperándose automáticamente hacia el puerto de Filadelfia y aquello fue alto secreto, secretísimo, porque fíjese, y sigue siendo, han hecho experimentos con aquello en secreto, la ciudad norteamericana, para hacer efectivamente más perfección la destrucción, desintegración de algo y reformarlo en otro sitio. Porque hay muchos descubrimientos que no dirán nunca, ni la ciencia ni nadie. Por ejemplo, puertas interdimensionales para pasar a otra dimensión. No lo dirían nunca, porque claro, es lógico. Digo lógico, no es que sea factible, será un día posible para todo. Pero hoy imagínense, por ejemplo, yo lo entiendo en ese punto táctico, técnico, porque por ejemplo, imagínense Norteamérica, que Rusia y todo el Putin y toda esa gente, pues en represalia tuviera ese método de mandar objetos, aviones, barcos a otro continente, no por el mar ni por el aire, sino en este efecto de la barrera del tiempo. Es decir, fijar un territorio en Norteamérica, cerca de Washington, un desierto, lo que sea, y entonces trasladar en la barrera del tiempo barcos, aviones y carros de combate a esa zona. Y de la noche a la mañana aparece el ejército americano que ve cientos y no miles de carros de combate en su territorio. ¿Cómo han llegado allí? Entonces eso sí, esa sorpresa, que siempre las técnicas militares son sorpresas, algo no esperaba, que sea un derrote para el ejército y para todo, para que aparece de la nada, pues montones. Y ese era el sistema que quería el norteamericano, entonces hacer invisible a los radares, pero no desintegrado. Que por cierto, muchos marines desaparecieron y aparecieron fueron al pasado y otros al futuro. Pero bueno, eso es otro tema, largo de contar. Es posible, lavar el tiempo es posible. Y digo esto porque hay muchos descubrimientos en Toledo, que la cueva del club va a ser uno, el más eficaz, que da miedo a las élites. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es muy sencillo. Otros no lo podían entender. ¿Por qué? Pues se haga ya. No, no. Se guardan las espaldas. Hay muchos crímenes, y no quiero hablar de este tema largo y tendido, que se sabrá algún día. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, se sabrá. Yo digo algunos ejemplos conocidos, porque hay cientos desconocidos, que no se habla mucho, cuando las élites, los de la pasta, de los reyes, del Vaticano, están metidos hasta aquí, pues no, eso los medios no, mejor no quita la mano de ahí, no te complique la vida. Pero se sabrá todo. Y he puesto un ejemplo siempre los más clásicos. Por ejemplo, cuando se efectúe y se compruebe y se pueda construir, y ya se ha construido en gran parte, la barrera del tiempo, puertas interdimensionales para pasar a otro sitio, al futuro, a pasar a que ya hace miles de años era posible. Esas puertas que, no, estas son puertas, no, puertas interdimensionales. Y pues a otra dimensión, al pasado o al futuro. Pero bueno, ahora pongo un ejemplo, que eso se haga público. La barrera del tiempo, es decir, unas puertas dimensionales o un cronovisor. La mesa eso que da miedo. Que quiere decir, tú hagas preguntas y se hagan imágenes, respuestas. Pero voy a poner unas cuantas, las más conocidas, porque hay tantas. Pero las más conocidas, que diga, están todavía en el aire. Bueno, eso es una parece muy típica, ¿no? ¿Quién fue en verdad Jack el Destripador? El que en
1888, si no me equivoco, en digamos, en el barrio de Whitechapel, el barrio de prostitutas de Londres, se cogían prostitutas, las metían en un coche, se las llevaban a cierto lugar, las mataban, las destripaban, las destorturaban y dejaban los cadáveres en el barrio por la noche. 5 casos de prostitutas, una detrás de otra. ¿Creen que no sabían quién era? Scotland Yard, la policía londinense, la nobleza, Reina Victoria y todo. Claro que lo sabía. Lo collaban. Claro, se sabrá. Ahí está, en parte, el miedo a que estas cosas se hagan públicas. Porque esto se les pilla y les van a pillar los dedos. Voy a poner más ejemplos conocidos. Digo conocidos, algo que la gente vulgar en las medias, pero siempre queda en la incógnita. ¿Quién habrá sido? ¿Por qué? Las niñas de Alcácer, es un caso muy terrorífico. Que en 1992, pues 3 pobres niñas que van de 13 o 14 añitos a una discoteca por la noche a bailar, lógico. Entonces, dos cerdos, 2 miserables, cogieron a la chica con una furgoneta. Oye, os llevo a la discoteca, venga. La arrastraron, la metieron confiadas en los 2 jóvenes y se la llevaron. Y varias personas las torturaron diabólicamente pues un montón de tiempo. Y luego aparecieron casualmente los cadáveres que los estaban enterrando en un monte, ¿eh? los raptores, ¿eh? Y entonces se captó a uno, tan ricario, y otro le dieron papeles y se fugó inglés. Bueno, una vez más, el cronovisor, a ver, en la forense de la niña del cárcel hicieron un análisis de las 3 pobres niñas. Las habían hecho todo, romper los dientes, arrancar los pechos con tenaza, arrancar los ojos, la matriz, meterle hierros. Los sádicos más diabólicos le dieron la carnada que ellos para hacer tortura a 3 pobres criaturas, que muchas veces se hacen y luego cada vez desaparecen. Bueno, pues las niñas de Alcate, otro ejemplo conocido, lo vulgar. Vulgar en el sentido de que lo conoce mucha gente, pero no sabe qué pasó en realidad. Los forenses hicieron un análisis y dijeron aquí, análisis de las niñas, los cadáveres. Dice, aquí ha habido violaciones de más de 11 personas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad los forenses de hallar espermas y pelos en la matriz de las pobres niñas de varias personas diferentes. O sea, cada pelo, cada esperma es diferente. Es como las huellas digitales, no hay 2 huellas digitales que sean iguales. Y aquí ha habido 11 personas. ¿Quiénes son? Esas 11 personas tuvieron que pagar mucho dinero para callar bocas. ¿Comprende? Y esos sádicos que hoy los ve usted por la calle, buenos días, están muy amables, muy bien vestidos, educaditos, sí, hasta en misa, claro. Es que son muy religiosos, sí. Ay, buena señora, ¿qué tal? Sí. Pase, por favor. Y luego es un monstruo. Un monstruo. Dice la Biblia, este texto, para que tenga idea de que como hay gente monstruosa que no las reconoce. Dice la Biblia, Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros, los ministros de Satanás, dice la Biblia, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Le llega el final a todos, porque esta mesa da miedo, la mesa de Salomón, de que salga, porque ahí no me para nadie. Y voy a decir algo que puede ser jactancioso, puede decir, bueno, que pero es verdad. Las veces que me han querido liquidar a mí, incontables. Incontables. Que se sabrá. Como dice, la mesa de Salomón también se sabrá cosas, se sabrá. Y verá como la CNI, la CIA, el servicio secreto, que me conocen, dirá, este tío, dicen de mí, este tío tiene baraca. Dicen, tiene baraca, no puede ser de otra manera. Y baraca, le decían en términos los marroquíes, a Franco, el general Franco, decía, la querían liquidar muchas veces en combate, porque era muy valiente, ¿no? Era con Millán Astray, teniente coronel Millán Astray, fundó él como comandante de la Legión Española. Es un tío que le gustaba la guerra y que él combatía. Antiguamente los militares combatían en cabeza, no en una oficinita escondido en un búnker dirigiendo a soldados a carne de cañón. No, ellas iban en cabeza y muchas veces le hirieron a Franco y le hicieron operaciones, casi le matan muchas veces, y una vez iba a hacer su necesidad en un desierto, los moros le tiraron a matarle. No le podían matar. Y decían los moros, este tiene baraca. Y baraca es un término marroquí árabe que quiere decir protección sobrenatural o protección de los dioses. Y yo tengo baraca también. Cuando algún día se relate todas las cosas, me conocen, hay muchos escritos míos, los hablo, los libros de decretos, dice, este tío no le podemos liquidar, así como es imposible. Y verá que sí tengo baraca. Y quiero decir con esto porque hay mucha gente complicada en todas estas cosas, empezando el Vaticano, porque aparezco, además eso se puede ver en internet,
Si no, no estoy inventando cosas. Profecías del gran monarca profético en España. Y verá que, hostia, pero si nadie lo sabía. Que aparezco en España como un personaje de hace muchos siglos, descendiente del rey italiano Alberto Canosa, que vio visiones de que aparecía en el tiempo del fin un monarca, gran monarca especial, no un monarca de esto de a comer y a vivir y de nada, un florero, que haría grande el país español, que haría grandes revelaciones, que revelaría cosas y que haría grande España y llegaría hacia el mundo entero con descubrimientos y con innovaciones, con cosas grandes. Cuando una España como la actual estamos ya en semi-ruina, otros países, Norteamérica también y otros países, llega un momento de alivio, porque Dios provee el alivio. ¿Para qué? ¿Por España? No. Para que estos descubrimientos que van a empezar en España se manifiesten y hagan una visión grande al mundo de que hay futuro, de que hay esperanza, de que Dios, el Creador, no ha olvidado a la gente y que va a haber una liberación grande. Más o menos esa es la posición del gran monarca. Y digo más cosas que la gente tiene que saber. Muchas cosas. En España, por ejemplo, la monarquía ya le quedan pocos cortes de pelo. Eso está, lo sabe todo el mundo. Ellos mismos lo saben. Están ya. A ver si el emérito se muere o lo que sea, y a cobrar todo. Y ya largarse cada uno su aire y ya está. Cobrar y irse. Que está lo que hacen siempre. Cobrar y cobrar. Y bueno, ya está. Irse. Pero yo estoy aquí. Y eso ya da miedo, porque por muy lejos que se vaya, yo le daré caza. No se preocupe. Porque mi trabajo será revelar misterios. Diré dónde está la cueva de Hércules. Y el cronovisor será el espectáculo más grande de todo el mundo. Pero es que están las naves de Salomón, con las que venía iba de Israel a España, las naves de Tarsis. Tarsis es el nombre original de España, las naves de Tarsis. La Biblia dice mucho de las naves de Salomón, las naves de Tarsis, que iba a correr por medio mundo. Pero hombre, si lo dice la Biblia, que reyes de todo el planeta, del fin de la tierra, venían a ver la subida de Salomón, ¿cómo los traían? Y venían en camello, desde Australia o desde Asia. Cosas que harán grande España, pero no ya por España, por el mundo entero. Muchas veces todo este asunto es los misterios. Muchas veces los investigadores sobre cosas arqueológicas que ya van saliendo también. Ahora yo he dicho, ¿cuántas veces dije yo hace años? La Antártida debajo hay ciudades, hay pirámides en la Antártida. Lo dije yo hace años, ahora van saliendo. Y yo dije pirámides en Marte, ya lo saben. Pirámides en la Luna y Ciudad Antigua, ya lo saben. Y la nave de la Apolo 20 está por revelar quién es esa mujer que hallaron entre una nave. Una nave que se llama una nave gigantesca, en la Luna, aparcada, no destruida ni estrellada, ¿no? Si esa nave dice es tan grande, digamos, la capacidad, que toda la población entera no yo podía caber dentro y habría espacio de sobra. Pero hallaron los astronautas de la Apolo 20, esa expedición, que fueron varios viajes, no uno, todo en secreto, ¿no? Y allá una mujer dentro, se la trajo la NASA, se llamó la Mona Lisa, una mujer. ¿Qué hacía esta mujer dentro? ¿Quién es? Otro misterio. ¿Quién construyó esa nave? ¿Por qué la dejaron en la Luna? ¿Dónde están los pilotos, los constructores? Y ciudades antiguas en la Luna. No una, varias. Medio de ser destruidas porque llevan miles de años. Están allí. Y en Marte, pirámides también, como en la Luna. Todo esto son misterios. Dice, bueno, pero nunca se sabrá. Sí se sabrá. Sí sabrá. Jesucristo lo dijo varias veces. Él no miente. El Hijo de Dios no miente. Dijo, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lo dijo muchas veces, en varios discursos lo dijo. ¿Qué significa? Que Él no miente. Todo enigma, todo misterio, por atrasado o lejos que esté, que se revelará. ¿Y qué significa? Que muchas instituciones, sobre todo monarquías, ya saben, España ya saben que sus días, cada uno a ver si están pensando, si el emérito se muere y deja un fortunón, que ya a ver de dónde sacó miles de millones, también se sabrá. ¿De dónde? De sus ahorrillos. Y están por salir todos, cada uno a su aire y a vivir. Todos los reyes de España han terminado así, se han largado o se los han... Porque un país, más en tiempo moderno, no tiene un sentido, un monarca. Eso sí, hace miles de años sí, una provincia, pero no ahora. Un país moderno, un país técnicamente moderno, vamos, que no cabe un señor monarca que no hace nada más que el discursito de Navidad de Leprón, y coger un papelito que otro lo habrá escrito y leer el mismo papel todos los años. Y no sé qué, les llamo los felices,
ya no es que tal, y mucha suerte el año que viene, ya está. Bueno, bueno, miles de, cientos y cientos de millones, eso. Hombre, para una representación de España, digo yo, vamos, la lógica, coja usted una familia, la que sea, excepcional, sean diplomáticos, sean políticos, sean como sea, cualquiera, excepcional, que sea un ejemplo. Por ejemplo, gente que ha servido a España, que ha hecho progreso en España, que ha trabajado para la prosperidad de España, sean políticos, sean quien sea, pero un tío con renombre y con una capacidad de atracción, vamos, que las masas le respeten y haga próspero el país y que defienda su propio país y que defienda los intereses de los españoles, por ejemplo. Eso es más o menos la capacidad de un gobernante. Pero no que lea un papelito y que venga a mirar los intereses de cualquier país que sea menos España. No tiene lógica. Lo cual te dice, más o menos, en otras pocas palabras, que ella en sus días está diciendo, bueno, yo ya, cuando sale de aquí, iré a otro sitio a ver, que aquí ya no hay mucho que rascar. Pero sí hay mucho que rascar por parte de que en España estoy esperando ese momento, cuando Dios quiera, de revelar el misterio, porque no será por los españoles, lo digo antemano. Los españoles tendrán una sorpresa de cuántas cosas aparecen en España que no esperaban. No solamente la cueva de Hércules y el cuerpo de Salomón, y la mesa de Salomón, y la arca de la alianza. ¿Qué cree? Que, como dice en la película de Indiana Jones, en un templo de Egipto, pero no. Están donde había, ya en tiempo de Salomón, España era ya un país muy respetado y conocido. Se decían los romanos que era el granero de Roma, España. Todos querían venir a España. ¿Por qué? Porque en España hay cosas tan grandes que cambiará el mundo entero. Sí, hay cosas que van a salir, hay cosas que se van a revelar. ¿Creen ustedes que las élites, que los reyes, que el Vaticano, que las logias, los satanistas, los Illuminati, Club de Rey y todo esto, que están deseosos que esto aparezca? Si estuvieran así, hace años que hubieran dicho, señor Canosa, venga, empiece con ello. No, al revés, que no se hable nada de esto. Porque saben que sus días se acaban. En el momento que empiece, ya tienen muchos, ya lo veréis, sus búnkeres ya terminados, fuera a miles de kilómetros de España, en Nueva Zelanda, o en África, o en otro sitio, o en Asia. Ya saben que sus días ya se acabó. Y se acabó. Pero para España, no por España, lo digo de antemano, no por España, para el mundo entero, porque las revelaciones serán una luz del mundo, un mundo en oscuridad que ha sido sometido, esclavizado y pisoteado por gente que no merecía ni la pena ni nombrarlo. Porque Jesucristo profetizó, no por nada, que los enigmas y misterios serán revelados. ¿Para qué? Para el bienestar de la humanidad. Cuando la gente vive en oscuridad, en la miseria, en el miedo, en la ignorancia, en sin futuro, pero cuando hay una luz, ves tú. La luz dice, el miedo que da la estrella es que la luz refleja las sombras, se ven las sombras. Sin luz, todos son sombras. Vendrá la luz para España y para el mundo entero. Sí, bueno, pues hay muchas cosas que saldrán en España. ¿Se han pensado una vez que el cuerpo de Salomón está en España? Pues está en España. ¿Han pensado una vez dónde fue a parar el templo de Salomón? ¿Si desapareció? Pues ya verá dónde está. Desapareció. Pero como un templo tan grande desaparece, sí, es posible. Hasta que Jesucristo dijo que de estas piedras, hablando de las piedras, yo sacaré hijos de Abraham. Esas que puede decir, oh, ¿quién puede hacer? Dios. Y el Hijo de Dios también. Milagros. No resucitó muertos de la nada, gente que estaba ya corrompida como Lázaro. No hizo Dios de la tierra, del polvo, de los elementos, solo un ser humano perfecto, Adán y Eva luego. Dios puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Y esta es la obra de Dios, no la mía, yo soy uno más. Para que haga cosas que la gente tenga en el tiempo del fin una visión clara de su futuro y una esperanza clara. Porque el mundo no da esperanza. El mundo y sus normas te esclavizan. Dios no esclaviza, Dios liberta. Y la liberación de la raza humana ya empezará y empezará en España, no lo olviden.